allá en casita y buenas noches a los que están aquí también. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite llegar a un miércoles más, que como sabe estamos tratando la serie Escudriñando el Corazón, entendiendo que cuando la Biblia en Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, veíamos que es una parte del corazón donde es afectado, ¿no? Así como hay una parte que afecta para bien, es decir, que entendido por corazón el sentimiento, el conocimiento, la voluntad. Hay una parte muy específica también que es afectada para el mal. Y en esta hora, en esta noche, quiero meditar junto con ustedes la temática de por qué perdemos el deleite. Hay muchas cosas en las cuales en el transcurso de la vida simplemente ya no nos satisfacen, ¿no? Las hacemos por rutina, las hacemos porque somos responsables, porque tenemos que, sobre todo por los que somos adultos. A los que son más jóvenes, pues en algún momento igual tienen la decisión de abandonar la carrera, ¿no? Abandonar aquello que ya no les causa ningún tipo de satisfacción, y no solamente es aquello por lo cual se pelea materialmente, sino también puede ser entre relaciones, ¿no? Una amistad, alguna relación familiar, cuando dejamos de hablarle a alguien, o en la cristiandad, ¿no? Que nos decimos hermanos, Dios te bendiga, pero que nos dejamos de hablar. Y es una razón así muy fría y muy cruda y muy escueta, es porque pues le perdemos el sabor, le perdemos el gusto, le perdemos propiamente el deleite. En la escritura esta palabra deleite puede ser un sinónimo de contentamiento, de satisfacción, de placer, y con el favor de Dios vamos a meditar en esta noche un poquito en eso. Quiero partir de una cita que normalmente se usa para los jóvenes, pero que nos va a dar mucha luz al respecto de esta lucha, esta batalla de por qué perdemos el deleite, ¿no? Y me refiero a Eclesiastés 12:1. Es una cita que comúnmente se les predica a los jóvenes y que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Vea cómo aquí el escritor, en este caso es Salomón, a la juventud le atribuye días, así como también días malos, que son los menos, pero luego cuando llegamos a la parte de la falta de contentamiento, pérdida de placer, de deleite, el escritor muy sabiamente dice: esos son años, años de los cuales puedas decir, no tengo en ellos contentamiento. Y aquí es otro tema, pero sería bueno considerar que aquí cuando este pasaje menciona acuérdate de tu Creador, no se refiere solamente al inicio de la creación donde Dios creó todas las cosas, y aunque dice la Escritura y establece muy claramente que Dios tiene cuidado de sus criaturas y de su creación, y que de algún modo sigue el curso que Él diseñó, más allá que eso tendríamos que ver en la Escritura cuáles son las cosas que Dios crea. Una de ellas, Salmo 51 me parece que es: dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces no solamente es la creación inicial, sino las cosas que Dios vuelve a crear a causa de la necesidad o de los tiempos como los que ahora estamos viendo en este pasaje, donde llegamos a un punto donde no tenemos contentamiento. Le digo, ya cada uno puede ir pensando, ¿verdad? El matrimonio, una amistad, el trabajo, la iglesia, tantas cosas, muchas cosas que igual antes nos gustaban, hoy ya no, le perdemos el sentido, ¿no? El sabor. A ver por ahí la mesa, por favor. De hecho, por ahí esta palabra, contentamiento, precisamente es la palabra 2656 del hebreo, la palabra jefetz, que fíjese, esta palabra contentamiento, cuando leemos en Eclesiastés 12, que el escritor dice, no tengo en ellas contentamiento, esa palabra contentamiento, jefet, se puede referir como no tengo placer, no le encuentro valor a lo que hago, es una pérdida del valor. Exactamente, el hebreo es muy completo, por eso nos gusta. Significa, ya no es una expresión de mi mente, ¿no? Ya no es algo que tenga yo constantemente en mi mente. O sea, ya dejé de pensar en eso, o sea, ya dejé de pensar como cuando, no sé, recordaba cuando a mi esposa por primera vez le invité a un Cinnabon allá en México,
Le digo, ¿por qué se lo invité? ¿No? Porque en aquel tiempo la única tienda estaba hasta allá, hasta Parque Duraznos, al otro lado de donde vivíamos. Era como 2 horas de camino, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que no tenía en mente, ay, se me antojó un Cinnabon, a ver si me dan regalías. Tengo que ir hasta el otro lado de la ciudad, ¿no? Y llega un momento en el que ya lo ve uno más lo fastidioso, me dice, hay que manejar 2 horas hasta allá y todo, y ya uno le pierde ese sentido, ¿no? Esa ya no es una expresión de la mente, no está en el pensamiento, no está en el gusto, pero me gustó mucho este concepto de la palabra contentamiento, deleite, que es inclinarse sin doblarse. Inclinarse sin doblarse. Piense un poquito en eso. ¿Por qué es importante este concepto? Que significa deleite es inclinarse sin doblarse. Obviamente, pues tendría que pensar en algo flexible, ¿verdad? Préstame uno de tus lápices, por favor. Es como por si tuviéramos aquí un lápiz, ¿no? Si yo lo puede ver recto, ¿no? Si yo lo inclino, va a permanecer, digamos, de una manera rígida, ¿no? Porque es el material, este es de madera, ¿no? Si yo lo inclino, se inclina todo, ¿verdad? O sea, no pierde su rigidez, pero se está inclinando. Eso es el deleite. Y eso es también el amor y el respeto. Por eso dice el mandamiento, cuando habla de las imágenes, dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Es decir, que con toda tu responsabilidad, con toda tu rigidez, con toda tu conciencia, lo estás haciendo. Decía el diccionario que esta parte de inclinarse es como cuando nos interesa escuchar lo que alguien nos está diciendo, dice, nos inclinamos para escucharle, así como, ¿qué me dijiste? Nos inclinamos en reverencia, como las culturas orientales, ¿no? Nos inclinamos. Dice, namaste lo honro, ¿ah? Namaste lo honro. Nos inclinamos. Pero ya cuando vemos el concepto de doblarse en la escritura, nos habla tal cual, que dice que hay gente que vive con un doblez de corazón, un corazón doble, ¿no? Que de palabra te dice una cosa, pero de sentimiento es otra. Y si somos muy fríos en este tema, usted tiene que pensar, quizá los que somos casados, ¿verdad? Yo entiendo que a veces, dice por ahí, dice Soberbios, es mejor perder una batalla que perder la guerra, ¿no? Tanto en matrimonio como padres con hijos. Que a veces decimos una cosa, pero en realidad no es lo que queríamos decir, en realidad no lo queríamos hacer. No me estoy refiriendo a la parte del esfuerzo en pro del amor, ¿verdad? Sino aquella parte donde estamos fingiendo, donde estamos engañando, donde estamos mintiendo, y que entonces lo que termina siendo, perdemos el deleite, porque entonces en vez de inclinarnos con todo nuestro ser, con toda nuestra concentración, con nuestro 100%, hacemos un corazón o un doble ánimo, ¿no? Y dice la escritura muy claramente que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no va a llegar a terminar la carrera. Entonces vea qué importante es este concepto de perder el deleite, ¿no? Es algo que en cualquier momento de la carrera nos pueda pasar a cualquiera, ¿no? Repito, o sea, sean las relaciones matrimoniales, padres, hijos, amigos, el trabajo y todas las cosas que se nos permiten desarrollar en esta vida, en algún momento podemos perder el deleite, ¿no? Entonces vamos a meditar un poquito. Yo encontré 3 cosas así muy claras, vamos a ver al final una variante, pero hay 3 cosas muy claras que la Biblia enseña por qué se pierde el deleite, ¿no? En cualquier tipo de estos ejemplos que le mencioné. El primero, muy acertadamente, lo encontramos en Génesis 18:12, hablando Sara. Sara, nuestra madre, dice, si hace las obras de Abraham y las obras de fe, Sara es vuestra madre, dice, se rió pues Sara entre sí diciendo, pues Sara y Abraham son los padre y la madre de los patriarcas de los 12 tribus de Israel. Dice Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces obviamente entendemos que aquí se refiere a un placer natural, ¿no? Un placer sexual propiamente. Pero vea cómo Sara es la primera vez que se menciona esta palabra deleite y le causa una risa. De hecho, por eso el nombre de Isaac, ¿no? Que significa risa. Usted puede leer ahí en Génesis 17 que Abraham también se rió. No solamente Sara, sino que también Abraham. Cada uno se rió en un sentido diferente, pero ambos se rieron. Abraham se rió de gozo, de ver que el Señor, aquí es porque el Señor les había prometido un hijo ya a sus 99, casi 100 años, ¿no? Dice que ya Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres. La palabra literal es que tenía ya una matriz necrotizada, es la palabra que usa. Pero entonces por la fe recibe la fuerza para concebir y Abraham la fuerza para engendrar. Pero aquí lo que quiero decir es de que
la palabra que usa dice, siendo también mi Señor ya viejo, dice, habiendo envejecido tendré deleite. Entonces aquí la palabra que usa para vejez es la 1086, que significa desgaste natural, ¿sí? Desgaste natural. Entonces tenemos que entender que a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de los años que el Señor nos permita en esta tierra, vamos a ir perdiendo el deleite de manera natural. Llega el momento en el que pues ya a ciertos años, pues por no cuidarnos oportunamente, vamos a perder la dentadura y pues ya no vamos a poder comer esos chicharrones crujientes que tanto nos gustaban, ¿no? Es un desgaste natural. Llega un momento en el que el ajetreo del día a día, el estrés, a los que somos casados, pues nos afecta a las hormonas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, ya no producimos la misma testosterona, ya no somos aquellos jovencitos recién casados que dábamos rienda suelta a la pasión, ¿verdad? Ya la testosterona ya no se produce igual, por el lado de la mujer el estrógeno, y igual, ¿no? Así como que pues ya ve al marido así como ya no se le antoja, ¿no? Ya lo ve con recelo, así como que, ay, viene este, ¿no? Es un desgaste natural, o sea, tenemos que entender que hay una parte natural, ¿no? Obviamente ahí está la parte médica, ¿no? Donde uno pues tiene que ir a hacerse sus chequeos y ya lo que nos vayan ahí recetando, ¿verdad? Cada uno somos diferentes, entonces algunos nos van a recetar alguna dieta, otros algún tratamiento hormonal, algún suplemento alimenticio, y al final lo que quiero, al meditar en la Escritura, al ser gente que cree en Dios, dice la Biblia que echemos mano de la vida eterna, ¿verdad? O sea que siempre estemos con esa iniciativa de echar mano de la fe, o sea, decir, bueno, me está fallando esto, pero por la fe, Señor, yo te pido, te ruego que me ayudes en esto, y así como a lo largo de la Escritura vemos muchas historias, ¿no? Donde el esposo oró, la mujer oró, y Dios les concedió lo que pedían, ¿no? Una Ana que quería un hijo en su vejez, aquí Abraham y Sara, vemos en el Nuevo Testamento a Elizabeth y Zacarías, ¿no? Y ahí ya de viejitos el Señor les concedió no solamente el deleite, sino ese gozo y esa alegría de tener un hijo propio de sus entrañas, y aparte con una posición grande delante de Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos por un lado el desgaste natural, pero por otro lado también tenemos la fe, ¿no? Entonces, para que lo vaya teniendo claro. Entonces, una parte va a ser natural, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Ay, es que mi niño de chiquito se hablaba y si era sociable, mira, nomás cumplió 12, 13 años, ya no le quiere hablar a la gente, pues sí. Son las hormonas, ¿no? Ya ahí empieza la pubertad y sale el granito. Siempre los granitos les van a salir cuando hay una fiesta muy importante, cuando van a conocer a esa chica que tanto les gusta o viceversa, el grano aquí en la punta de la nariz, ¿no? De adolescente. Son cosas naturales, ¿no? Es que pasan con las hormonas. Entonces eso es un desgaste y eso a la vez nos va mermando el deleite, el contentamiento. Entonces solamente tenemos que tenerlo presente. Pero luego vamos avanzando en la Escritura y llegamos al libro de Ruth. Es un libro muy corto, 4 capítulos, pero ahí en capítulo 1, versículos 20 a 21 dice Noemí significa deleitosa o deleite, dice, ella le respondió, no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? O sea, deleite, dice, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Vea que al mencionar estas 2 veces el Shaddai, el Todopoderoso, entiendo que Noemí estaba entendiendo que Dios es soberano, ¿no? Él de algún modo estaba asimilando que Dios tenía el control de la situación. Y yo sé que muchos han criticado a Mimi, ¿verdad? Que se fue y si vivía en Belén, pero claramente dice la Escritura que era un tiempo de hambre, entonces yo no le veo nada de malo que se haya movido. Bueno, respeto la opinión de los demás. El punto es que cuando ella sale de Belén, va con su esposo, con sus hijos, sus nueras, mueren los dos, muere el esposo, mueren los hijos, regresa con sus nueras, con Ruth y con la otra, no me recuerdo ahorita el nombre, y entonces aún así vuelve con sus dioses y a su tierra, y Ruth le dice, no, ¿a dónde más voy a ir? Dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú mueras moriré yo. Y él le hace un bien a la suegra, ¿no? Y por esa virtud recibe consolación Mimi. Pero lo que vemos aquí es que Noemí, que significaba deleite en sí mismo el nombre, llega a hacerse amarga, dice la amargura originada por una pérdida. Entonces, en cualquier momento de nuestra vida que experimentemos una pérdida, obviamente como en este contexto de Mimi, ¿verdad? Es algo muy, muy cercano, un familiar, la mesa, por favor, es algo muy cercano, pues obviamente genera amargura, ¿verdad? Esta palabra amargura en el hebreo es así como, significa literalmente
el dolor hablando a través de la persona, como un ventrílocuo es la palabra que usa ahí, ¿sí? O sea, como los muñequitos, o sea, no es la persona en sí la que está hablando, sino el dolor que se expresa, que no haya el gusto, que no haya el sabor, que no haya el deleite. Es cuando usted y yo nos podemos dar cuenta que algo nos amargó en nuestra vida, cuando de nuestra boca sale esa expresión de dolor o siempre una crítica, una queja, pero que podemos discernir el dolor detrás de nuestras palabras, es porque hay una raíz de amargura que la Biblia claramente establece y dice que una raíz de amargura cuando brota puede contaminar o contamina a muchos, ¿no? Así de repente nos hacemos también despreciables a la gente, de oye, viene este amargado, esta amargada, ¿verdad? Y pues sí, o sea, no tendrían la obligación de comprendernos o ponerse en nuestros zapatos, pero son cosas que pasan. Y entonces no estoy hablando en contra de que hay un tiempo de duelo, la Biblia lo establece, hay un tiempo de llorar, Eclesiastés 3, pero pues también tenemos que pedir la ayuda de Dios y superarlo, ¿no? O de quien nos está ofreciendo la ayuda. Cada uno vamos a enfrentar diferente una etapa de duelo. Puede ser igual una mascota, un ser querido, y ya de ahí cualquier tipo de pérdida, una amistad, cuando alguna familia por cuestiones de trabajo se tiene que mover de un estado, entonces pues no todos le pueden dar a su familia esa estabilidad de crecer durante años en un lugar, ¿verdad? O a veces, ¿qué más quisiera uno poder llevar a sus hijos a una escuela de buen nivel, pero a veces por la economía pues tienen que rifarse ahí al bullying y a todo, ¿verdad? Están expuestos. Bueno, el punto es que las pérdidas a lo largo de nuestra vida, dice, nos quitan el deleite, ¿no? Las pérdidas que vamos sufriendo nos quitan el deleite, el gusto, así como que, ¿para qué? Como le decía al principio, ese concepto, dice, no le encontramos el valor, no le encontramos el sentido, ni para qué lo hago, para qué me esfuerzo, para qué insisto, para qué peleo, ¿no? Y nos rendimos, ¿sí? Pero fíjese que luego vamos ya viendo Apocalipsis 18:7, el último libro, y aquí habla de Babilonia, antes de su caída, porque dice que se engrandeció, dice la Biblia claramente en Proverbios, que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y entonces Apocalipsis 18:7, hablando de Babilonia, dice, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. Fíjese que esta palabra deleite aquí es del griego, significa primeramente algo estable. Cuando dice, así como ella ha vivido en deleites y dice en su corazón, estoy establecida como reina, no soy viuda, no veré llanto, es precisamente eso, una estabilidad. Como en este contexto puede ser una estabilidad económica, una estabilidad emocional, puede ser, sí, como hoy día se habla mucho de la palabra empoderamiento, tanto para hombres como mujeres o ideologías, entonces eso les da una estabilidad, ¿no? O una aparente estabilidad. Pero fíjese que cuando adentramos en esta palabra en deleites, es una palabra que significa en sí misma agotamiento, es decir, gastar las fuerzas. ¿Qué quiere decir? Es así como cuando leemos en Eclesiastés que dice el rey Salomón, dice, yo le dije a mi corazón, ven, te probaré ahora con sabiduría. Dice que no le negó nada de lo que quiso sus ojos, nada de los placeres que quiso. Dice, yo me complací en todo lo que quise. Y termina diciendo ahí Eclesiastés, pero la sabiduría se apartó de mí. Entonces, eso es un desgaste. Entiendo que dentro de esta palabra estabilidad está implícita aquella palabra que ha afectado a tantos cantantes, ¿no? Monotonía. La monotonía. La monotonía también hace así como que, bueno, pues ya lo tengo, ¿no? Ya lo tengo, pues ya sé que diario puedo hacer lo mismo, una rutina. Hay gente que, pues bueno, es su rutina, pero hay gente que la misma rutina le llega a cansar, así, a fastidiar. De hecho, Eclesiastés dice, ¿verdad? Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre mismo pueda expresar. Y entonces vemos que el deleite mismo, a la larga, esa es una causa de perder el deleite, ¿no? Así como, bueno, pues ya lo tengo. O sea, como que recordaba aquella historia donde hay un padre de ciudad que pues le da todo a su hijo, ¿verdad? Las mejores escuelas, lo mejor en su casa, su cuarto, con todas las comodidades que pueda pensar. Y entonces de repente el niño pues pide ir con sus abuelitos allá a un pueblito así lejano, y pues un ranchito, ¿no? Donde los abuelitos tienen sus animalitos de granja, pasa un río, pero pues no están las comodidades de la ciudad, no hay internet, no hay un cuarto con aire acondicionado ni nada. Y al tiempo que pasan las vacaciones, cuenta esa anécdota, que pues el papá está angustiado por su hijo, no, porque dice, híjole, no, mi hijo de ciudad no va a saber sobrevivir ahí en el campo. Pero resulta que cuando llega lo encuentra feliz, corriendo, jugando, sí, sucio, pero feliz, ¿no?
Y le dice, y bueno, ¿ya está listo para regresar? Dice, no, no quiero regresar, dice, porque aquí soy libre, puedo respirar el aire del campo, puedo jugar con las mascotas, puedo diario tener buena comida y trabajar por ella. Entonces, al mismo tiempo estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, a veces esa misma estabilidad, lo que le quiero decir con esta anécdota, es que esa misma estabilidad a veces nos va a llevar a perder el deleite o la razón, el sentido. Pero fíjese, ahora permítame enfocar esta palabra o este concepto del deleite, precisamente en el huerto del Edén. No sé si usted sabía que la palabra Edén, así tal cual, el huerto del Edén, del paraíso de Dios, significa deleite. Y entonces Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces vea cómo la idea de Dios, aunque dice que había hecho nacer todo árbol deleitoso y bueno para comer, obviamente el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol también de la ciencia del bien y del mal, del cual hemos hablado, ahí lo tenía Adán, era un deleite. Y obviamente no era para que estuviera de oquis, ¿no? O de flojo sin hacer nada. Aquí claramente dice, para que lo labrara y lo guardase. Pero luego vemos en Génesis 3:73, cuando el hombre desobedece, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase, pero ya no el huerto, sino dice, que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces aquí nos habla, o nos da la perspectiva de nuestra posición como seres humanos en esta tierra. Podemos estar trabajando las cosas que hagamos, la escuela, la iglesia, la familia, en el huerto de Dios, en el lugar que Él ha provisto, que encontremos deleite en todo lo que hacemos día con día, o podemos, a causa de nuestra desobediencia y de no pegarnos a los principios de Dios, trabajar fuera. Cuando Dios saca al hombre a la tierra donde fue tomado, le dice en otra cita, en Génesis 3:17, dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás, ¿no? Entonces vea cómo aquí el Señor le dice, ya la tierra no te dará su fuerza, sino que te dará espinos y cardos. Y es entonces a lo que nos enfrentamos la mayoría, gente cristiana y no cristiana, en el día a día. Lucas 8:14, el Señor Jesús, hablando de la parábola del sembrador, dice, la palabra o la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Se da cuenta? Entonces es a lo que nos enfrentamos cuando perdemos el deleite, a los afanes, al engaño de la riqueza, siempre a querer más, a tener lo suficiente al menos, ¿verdad? La misma vida o el mismo sistema nos lleva a suplir al menos lo más básico en la casa, y está bien. O sea, dice la Biblia que el que no quiera trabajar, que no coma, dice en la doctrina del apóstol Pablo. Dice, el que no quiera trabajar, que no coma, ¿no? Porque pues así hay gente de que no, es que yo estoy esperando la venida del Señor y ya no hace nada, ¿no? No se trata de eso. Pero entonces dice aquí, obviamente vea que el contexto dice que nosotros debemos ser productivos o llevar fruto por la palabra, ¿no? Por la palabra de Dios. Así como Pedro, ¿no? Que él era pescador y pasaba la noche pescando y no pescaba nada, pero le dijo muy claramente al Señor el día que recibió su consejo, le dijo, Señor, me he esforzado en mis fuerzas, valga la redundancia, y no he pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Entonces dice, cuando obedeció la palabra del maestro y echó a la derecha, entonces fue una gran cantidad de peces la que pescó Pedro y tuvo que llamar a otras barcas. Entonces vea cómo es, a pesar de la realidad que uno puede enfrentar. Es una frase que me gusta mucho de mi apóstol cuando ora, dice que su realidad en Dios tenga esa bendición, que lo que usted enfrente lo puede enfrentar en la palabra, donde usted puede echar mano de esa promesa de Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿sí? Tenemos que tener presente esa palabra, esa enseñanza, ¿sí? Y entonces estar ahí al pendiente, ¿sí? Ahora, le quiero comentar que entonces aquí la perspectiva es, ¿no? Puede estar, como le decía, trabajando dentro del huerto o trabajando fuera del huerto de Dios. ¿De qué depende cada cosa? Porque aquí lo importante sería, bueno, cómo en este día, 2023, yo podría aspirar a que Dios me posicione o me ponga en un lugar, aunque las circunstancias las vamos a enfrentar todos, ¿verdad? Esta recesión y toda la crisis económica, crisis ambiental, natural, los que les está tocando padecer alguna cuestión natural, ¿cómo podemos garantizar
que Dios nos posicione en un Edén, en un deleite, ¿no? A pesar de esas cosas. Porque fíjese, dice Proverbios 15:15, todos los días del afligido son días difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento es el que logra encontrar el deleite, el contentamiento, el sentido, el valor en lo que hace. Dice, tiene un banquete continuo. Y entonces aquí el secreto está en lo que dice Génesis 2:8, dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Al hombre que había formado. Esa palabra formado es la palabra hebrea yatzar, que significa embutir en un molde, ¿no? Así todos iguales, ¿no? Como una salchicha, eso es un embutido, ¿no? Ponen la tripita ahí de plástico y es un embutido. En este caso, esto lo vemos claramente en Romanos 8:29, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces dice aquí la Escritura, aquellos que estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, que dicho sea de paso, de Él es el único que se ha dicho, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, en el cual tengo deleite, ¿no? Y por tener deleite, pues todo lo que Él pida, se lo cumple. A nosotros el Señor nos dijo, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si usted en medio de su situación difícil o que ya perdió deleite, una de las primeras cosas que tiene que hacer es, obviamente, pedirle al Señor la ayuda del Espíritu Santo, aprender la Escritura, ¿verdad? La palabra, y entonces ahí ver cómo es que uno va siendo conformado a la imagen del Hijo. ¿Sí vamos bien ahí? Bueno, entonces ahora por el lado de cómo y cómo me cuido de que no me saquen, bueno, fíjese que en Ezequiel 28 tradicionalmente se dice que es el pasaje que habla de Luzbel. No vamos a entrar ahorita en detalles de que sí, que si no. Pero el personaje que habla ahí, Ezequiel 28:15 dice, en Edén estabas, dice, ahí te paseabas, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Perfecto eras en todos tus caminos y andabas en Edén, en las piedras, hasta que se halló en ti maldad. Así como en el hombre. Podemos estar en una vida de deleite con Dios, pero en el momento en que nosotros permitimos la maldad en el corazón, o la desobediencia en el caso de Adán, o como cuando Dios le preguntó, ¿verdad? ¿Quién te enseñó? Cuando no estamos aprendiendo ya de Dios, sino la manera del mundo, o lo que nos dicen nuestros allegados, nuestro círculo de influencia, entonces estamos siendo expuestos a que nos saquen de ese deleite, ¿no? A perder el deleite mismo por la maldad que permitimos en el corazón, ¿sí? Eso es bien importante. Entonces, fíjese que esto lo quiero ahora enfocar en lo que sería la corrupción del deleite, ¿no? ¿Cómo se corrompe el deleite? Porque así como la Biblia habla, ¿no?, de que hay deleites que no son buenos, también llegamos a puntos, el Salmo 34, donde dice, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entendemos también el Salmo que dice, solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias o deleites a tu diestra para siempre. Entonces, hay un deleite que encontramos directamente por vivir delante de la presencia de Dios, y un deleite que se corrompe y que nos contamina y esa misma contaminación o esa misma corrupción nos hace perder el deleite de todas las demás cosas, la familia, las amistades, el trabajo, y aunque podemos tener cosas que muchos pudieran anhelar y envidiar, ¿no? Si no, pero es que la esposa que tienes, esos hijos que tienes, ese trabajo que tienes, y nosotros así como, lo menospreciamos porque le perdimos ya el deleite. Pero tendríamos entonces esta noche que meditar si no es porque nos hemos apartado de Dios y específicamente que estamos permitiendo maldad en nuestro corazón, ¿sí? Fíjese que le comentaba otra vez lo del lápiz, ¿verdad? Dice inclinarse sin doblarse. Y es ahí el primer punto de la corrupción del deleite. Salmo 141:4 dice el salmista, no dejes que se incline mi corazón, o sea, el 100%, a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Entonces aquí vemos una primera corrupción del deleite, que es esta palabra, es la palabra naem, que significa mostrarse de acuerdo, ¿sí? Decían nuestras mamás, a nosotros nos criaron con dichos nuestras mamás, dichos populares, y decían, tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata, no sé si se acuerda, que así nos decían, ¿no?
que tanta culpa tiene el que lo pensó, el autor intelectual de las cosas, como el que estuvo ahí ayudando o que no denunció en este caso, ¿no? Entonces lo que dice David, dice, no permitas que mi corazón se incline, que yo coma, es decir, que yo me muestre de acuerdo, ¿no? Llámese lo que se llame, ¿verdad? Que estén humillando a alguien, denigrando a alguien, burlándose de alguna discapacidad física, no se diga ya cometer algún delito, algún crimen, ¿verdad? Un robo, porque así dice Proverbios, dice que es gente inicua, dice, no está en paz si no hace caer alguno, y que te van a decir, no te dejes engañar, hijo mío. Si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si te dijeran, vamos a acechar sin motivo al inocente su casa y a despojarle de sus cosas, no consientas, dice el libro de Proverbios, los primeros capítulos, ¿sí? Pero entonces aquí dice mostrarse de acuerdo. Ahí el mismo mundo dice, ¿verdad? Que el que calla otorga. Entonces a veces nos toca levantar la voz. Yo sé que es muy difícil, sobre todo ahora con las redes sociales, ¿verdad? Tantito uno opina y da un like y ya se gana uno enemigos de a gratis, ¿eh? Se echa uno enemigos de a gratis a la bolsa por... Ni siquiera está uno atacando directamente, uno está expresando su opinión y ¡pum! Se le levantan un montón de enemigos, pero tenemos que tener cuidado porque dice aquí, yo no me puedo mostrar de acuerdo con los inicuos. Ese es un deleite, o sea, sin darme cuenta, o sea, estoy perdiendo el deleite en lo que debería tener deleite, y al mostrarme de acuerdo con esas cosas, entonces es como si yo me deleitara. Dice el escritor de Romanos, del apóstol Pablo, dice, no solamente, dice, habiendo entendido que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Entonces se da cuenta, tenemos que tener mucho cuidado ahí de con quién nos juntamos, porque nos pueden corromper. O sea, ahí es donde podemos estar perdiendo el deleite. Oye, pero si tú no eras así, los hijos, ¿verdad? De repente llegan más raritos, así como, oye, ahora sí que ¿quién te enseñó? Dijo el Señor, ¿verdad? Yo no te enseñé esa música reggaetonera, iba a decir cualquiera, pues ya lo dije, ¿verdad? Así sin sentido, esa música barata, yo no te la enseñé. Pero bueno, así son la influencia o la escuela. Le comentaba yo de un papá que decía, un papá secular, bueno, un papá no cristiano, o sea, simplemente decía, mandé a mi hija a la universidad 2 años y ahora odia todo, ¿no? Entonces, ¿quién le está enseñando? ¿Qué le están enseñando? Y cómo enseñamos también a los hijos, ¿no? Si le enseñamos bien, como a Moisés, dice la Biblia que él, siendo grande, escogió el vituperio de Cristo o ser maltratado con el pueblo de Dios antes de los deleites temporales del pecado. Vea qué interesante. Pero bueno, una segunda corrupción o variante del deleite lo encontramos en Lucas 7:25. Dice, hablando de Juan el Bautista, del Señor Jesús, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Los que tienen vestidura preciosa o delicada y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Y bueno, obviamente implica muchas cosas, está hablando de Juan el Bautista, pero fíjese que aquí la palabra deleites que usa la palabra, dice los que viven en deleites, dice los que viven en debilidad, específicamente de la mente y el cuerpo por indulgencia. ¿Sí entendemos la palabra indulgencia? Como cuando dicen que indulgencia es que te perdonas. Bueno, una copita. Bueno, una probadita. Bueno, una no es ninguna. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, total, hoy son mis 18, mis 21 años, pues sí, vamos a darle ahí este vuelo, ¿verdad? Vamos a celebrar la mayoría de edad, ¿no? Por indulgencia. Pero no se dan cuenta, y obviamente esta palabra también dice libertinaje. Entonces vea cómo perdemos el deleite cuando somos indulgentes. De hecho, Eclesiastés dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos a hacer el mal. Cuando nos toleramos como, bueno, pues como esposos, ¿verdad? Pues solo fue una mirada. Ya estamos siendo infieles, estamos traicionando. Y también las mujeres, pues también, aunque estén panzones, voltean a ver. ¿Ok? Entonces, así hombres y mujeres, ¿no? La indulgencia. Y entonces dice aquí la escritura muy claramente, el griego dice, te debilita. Fíjese que aparte esta palabra es trufa, o sea, cuando se acuerde de trufa, aguas con las trufas, ¿no? No el dulce ese, pero así dice trufe. Significa debilitar específicamente la mente y el cuerpo por indulgencia, propiamente libertinaje. Entonces todo lo que tenga que ver con libertinaje, o sea, llega a ser un deleite, ¿verdad? Así como, bueno, pues usted le puede decir a los jóvenes, oye, mira, pues, ¿para qué tanta fiesta? O ¿para qué tanta... No necesitas el alcohol para celebrar, ¿verdad? Cada que sea, no, pues si no hay fiesta, si no hay chupe y no hay baile, pues qué aburrido, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que a la vez eso les hace perder el deleite en lo que a lo mejor sí tenían. No digo que todo sea normal en casa y miel sobre hojuelas, pero en general son gente de familia, ¿no?
como le digo, últimamente va a pensar que me la paso en las redes, pero lo poquito que llega uno a ver, salen ahí videos de jovencitos, jovencitas que dicen es que era un buen estudiante, era un buen hijo, pero pues sí, y solamente fue una fiesta y le dieron una sobredosis, la drogaron, abusaron de ellos, se perdieron. ¿Se da cuenta? Entonces, no le digo que no los deje ir a fiestas, ¿verdad? Pero sí tenemos que enseñarles. Fíjese que en mis tiempos, dijo el coyote, cuando todavía hay revistas que uno compraba, no las digitales revistas, ahí decían las revistas seculares, a los jóvenes, yo me acuerdo, no me acuerdo ni cómo se llamaba la revista, pero decía, si vas a una fiesta, no tomes una bebida que no abriste tú. Si vas a una fiesta y no tomas, siempre tráete una lata, o sea, tu refresco cerrado, ¿no? Para que no te echen ahí cosas raras, ¿no? Ya hoy hay un montón de inventos, ¿no? Que si las uñas que cambian de color porque le echaron drogas, obviamente los amigos, ¿verdad? Ojalá que si su hijo o su hija va a una fiesta sean buenos amigos y buenas amigas, que no les pierdan de vista, porque eso ayuda mucho. Pero si no, pues enséñeles a cuidarse, no me refiero al uso de preservativos, o sea, a cuidarse de estar alertas, ¿verdad? Ya digo, pues está bien, ¿no? Y a no andar, o sea, evita ese tipo de prácticas, evita ese tipo de ambientes, ¿no? Bueno, número 3 dice, porque fíjese, Tito 3:3 dice, porque nosotros también, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Concupiscencia es la tendencia a pecar, ¿no? O sea, eso que la genética no puede quitar, o sea, la genética le puede quitar enfermedades, lo puede modificar para que usted sea guapo, guapa, hermoso, hermosa, bello y demás, pero no le va a quitar la tendencia a pecar, no le va a quitar lo infiel, no le va a quitar lo vicioso, lo drogadicto, eso no se lo quita la genética hasta ahora. Bueno, esa es la concupiscencia, la tendencia natural a pecar. Dice, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, dice Tito 3:3. Nosotros también éramos de ahí. Pero fíjese que esta palabra en deleites, dice viviendo en deleites diversos, dice es la palabra deleite sensual, es lo que tiene que ver con un aspecto de los sentidos, no solamente sensual sexual, sino sensual de que somos seducidos, ¿no? Es como cuando le venden un yogur y le ponen la chica top, ¿no? Así como que, oye, si me estás vendiendo un yogur, ¿qué pasa mi salud? ¿Por qué me tienes que mostrar a una muchacha en bikini? O sea, ¿qué tiene que ver, no? Si me vas a vender la Coca-Cola que me va, híjole, ya dije marcas, bueno, el refresco que da caries, pues ¿por qué me tienes que poner siempre a la familia sonriendo si al final lo más común es que van a acabar diabéticos, ¿verdad? O sea, pero bueno, son cosas, entonces tipo de sensación, de deleite sensual, o sea, nos seducen, ¿no? O sea, no nos ponen la parte mala, la parte objetiva, los comerciales de alcohol, ¿no? De bebidas caras, ¿no? No le ponen al borracho panzón con el botón de fuera y vomitado, ¿verdad? ¿No? Le ponen siempre jóvenes que se controlan y sonriendo, felices. Eso es la sensualidad del mundo. Luego fíjese que en Timoteo 3:4 me dio risa esta palabra porque suena así como amante de las donas, ¿no? Filedonos, filedonos, amigo de las donas, ¿no? Filedonos, que obviamente filos es de amigo, y la palabra donos o jandano es igual a este deleite sensual, pero dice que ama el placer, o sea, ya no es solamente el deleite sensual, ese puede estar ahí, pero ya el que se hace un filedonos, ese ya es alguien que llega a amar, que ama, ¿no? Como hoy día, o sea, yo como hombre creo que no hay hombre que no haya batallado en algún momento de su vida con la pornografía, y si lo hay, pues lo felicito, no dé ningún clic a ninguna página, pero la mayoría hemos caído ahí. Algunos, gracias a Dios, nuestra misma pareja nos ha ayudado a salir, otros no tienen quien les ayude, y los jóvenes pues igual, ¿verdad? Hombres y mujeres, porque ahí está la estadística, no es así como que siempre el mundo dice, no es que los hombres son los cochinos, los sucios, no, también las mujeres. De hecho, la última estadística de la principal página de consumo pornográfico alertaba eso, que había ahora de la pandemia para acá, haz de cuenta que si antes de la pandemia el sexo femenino buscaba un 30% cuestiones así, se disparó al 60%, entonces es algo impresionante. Pero bueno, eso es por ese lado, ¿no? Eso, entonces ya me estamos diciendo del filedonos, ¿verdad? El que ama, el que ya no puede controlar, el que va a generar esa adicción, lo cual es muy difícil de salir, ¿verdad? Muy difícil, cualquier tipo de adicción es muy difícil de salir, entonces hay que guardarse de caer ahí para no perder el deleite en lo que sí debemos. Pero luego fíjese que cuando esta palabra que le decía de deleites diversos, la Biblia, esa palabra, la 22:37, se aplica de diferentes formas en la Biblia. Yo nomás le voy a dar las citas, ahí las busca. Lucas 8:14 la menciona como pasatiempos. Lucas 8:14, esa palabra deleite sensual,
dice pasatiempo, la versión antigua, la anterior a la 60 dice pasatiempos. ¿En qué pasa el tiempo más hoy día? O sea, yo sé que nuestros teléfonos tienen ahí, ¿verdad? Dice, ¿cuánto tiempo has estado en Facebook? ¿Cuánto tiempo has estado en TikTok? Y lo tienen ahí según para medirnos y mesurarnos, pero no lo hacemos, ¿no? 5 minutos. A veces cuando uno va al baño lo tiene, mejor lo deja uno afuera, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor dejo mi teléfono ahí porque si me lo llevo, me voy a tardar. Y ya no hablamos, me han contado familias donde hay un solo baño y se mete ahí el adolescente con el teléfono y ahí está la gente, ya, porque ya necesito pasar. Y aquel o aquella ahí con el adolescente con el teléfono, ¿no? Bueno, pasatiempos. Todo lo que son redes sociales, videojuegos. Ahora que he estado en mi tiempo de ocio por causas de fuerza mayor, igual me salen aplicaciones de, oye, pues si vas a jugar, te pagamos por jugar, así como que, serio. O sea, en vez de que me pagues por no jugar, me vas a pagar por jugar, sí, porque pierdas el tiempo literalmente. Bueno, gracias. Paso sin ver. Bueno, Santiago 4.1, pasiones, concupiscencias, ya le dije que son la tendencia natural a pecar. Santiago 4.3, hablando de las guerras, ¿no? Los deleites, todo lo que le pueda deleitar. Y llegamos al punto importante de la charla, ¿verdad? Bueno, ya vimos por qué se pierde el deleite. Obviamente, si lo aplicamos al matrimonio, tendríamos ya que hablarlo muy específicamente. Hay cosas muy interesantes, ahorita le comento alguna. Pero entonces se lo puede decir a su pastor, necesito que me hable de este tema y él con mucho gusto le va a hablar. Pero, ahora quiero llegar al punto en los minutos que nos faltan, cómo recuperar el deleite. Bueno, ok, ya perdí el deleite, o sea, ya no la hallo sentido, no la hallo gusto, ya me fastidia, me choca, lo hago porque soy responsable, ¿no? Obviamente no estamos hablando del que es natural por la edad, ya se cansa uno, pues obvio ya no es igual, ¿verdad? Pero, ¿cómo recuperamos el deleite? Romanos 7.22, fíjese que el apóstol Pablo llegó a un primer punto muy importante y que está implícita una lucha, dice Romanos 7.22, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, él estaba manifestando aquí una lucha que decía, lo que quiero, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer es el que termino haciendo. Y dice, ya yo esta lucha constante en mis miembros, o sea, yo quiero hacer el bien, pero hacer el bien no está en mí. Lo que le digo de la genética, le pueden quitar tanta cosa física, pero lo interno, la tendencia a pecar no se la van a quitar. Entonces, Pablo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero fíjese que aquí nos va dando pistas el apóstol Pablo, ¿no? Esta primera palabra dice, según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios, ¿no? Entonces esa palabra, deleito en la ley de Dios, es la palabra sunedomai, que significa me uno con satisfacción, ¿sí? Me uno con satisfacción a la ley de Dios, es decir, yo tengo que proponer en mi corazón y mi mente, decir, bueno, a pesar de esta generación adúltera y pecadora que me habla la Biblia, yo voy a proponerme en mi mente a obedecer los mandamientos de Dios, ¿no? Sí, o sea, que son cosas que en automático pues nos van a sacar de ciertos grupos, ¿no? O sea, pues no te invitamos porque tú no tomas, porque tú no fumas, porque tú no albureas, porque tú no dices grosería, tú no bailas lambada, ¿no? Tú no bailas, tú no perreas. Como los gatitos, dice que por eso los gatitos no van a las fiestas de hoy porque no les gusta el perreo. Es anestesia, es un chiste. Bueno, pero entonces dice ahí, me uno con satisfacción. Entonces ya de ahí ya se pone la mentalidad, ¿no? Bueno, yo voy a aprender la palabra, la doctrina, que me expliquen, me voy a acercar, o sea, ¿sabes qué? No la entiendo, o sea, se me hace esto muy puritano, se me hace muy santurrón, bueno, entonces se acerca con su líder, con su pastor, que está ahí capacitado o estamos capacitados para enseñarle, mira, esto es por esto, te conviene por esto, y le debe de trazar la escritura, el por qué Dios lo estableció y por qué le llegaría a convenir. Fíjese, aquí le voy a compartir una. Nehemías 12:43, que es un libro que habla de la restauración de Jerusalén, dice, sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con gran contentamiento y se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Dice, Dios los había recreado con grande contentamiento. ¿Sabe que en el hebreo esta palabra recreado y contentamiento es la misma del 80-55, que es el deleite? Pero que una de las acepciones o sinónimos de la palabra es esa palabra que usa ahí, recrear. Tal cual recrear es volver a crear algo, ¿no? O sea, lo más lógico, lo más sencillo es volver a crear algo. Recreación también es como distracción, ¿no? Así como un parque recreativo, o sea, no te vas a recrear, pero te distraes, te relajas, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la palabra recreación o recrear. Pero en este caso, permítame plantearla así como volver a crear, ¿no? Volver a crear. Entonces el Señor dice, ok, si ya lo perdiste, la opción que yo te doy es que si vienes, si te propones, si te unes para unirte, si te propones obedecer los mandamientos, considerarlo mi palabra, yo te propongo que yo te voy a recrear.
te voy a recrear. Y fíjese, le quiero decir algo. Segunda de Pedro 1:3, no, 2:13, perdón, segunda de Pedro 2:13, dice el apóstol Pedro que hay gente que se recrea en sus errores. Hay gente que se recrea en sus errores, es decir, aquel que engañó a la esposa una vez y ya le, mira, te jurí, mira, oh, no sé qué me pasó, es que pues no eres tú, soy yo, ¿verdad? Y estoy contigo por mis hijos nomás, ya se la sabe, ¿no? Me dejé llevar, no supe qué pasó. Bueno, pero entonces dice, pero mira, te lo jurito que no va a volver a pasar. Ok. Pues se recrean los errores, o sea, sí se recrea, pero los errores de, bueno, ya no lo voy a hacer. Bueno, ya no lo voy a hacer de esta manera, pero ahora lo voy a hacer de otra, ¿no? Y ve la manera. Que ya superó de repente por ahí un vicio. Mira, no sé si ya le platiqué de, bueno, ya está con el Señor, pero en su tiempo nos causaba gracia un hermano que antes había en las iglesias un tiempo de testimonios. Y entonces pasaba un hermanito y decía, le doy gracias a Dios porque tengo un mes sin probar una gota de alcohol. Ah, pues qué bueno, hermano. Bien. Y de repente se desaparecía, ¿no? Meses. Y pasaba otra vez a dar su testimonio y pues yo le doy gracias a Dios porque tengo un día sin tomar una gota de alcohol. Entonces, bueno, sonaba gracioso, es una anécdota, o sea, sí pasaba. Pero lo que quiero decir es de que él volvía a caer, ¿no? O sea, dejaba y volvía, hasta el tiempo en que ya el Señor lo llevó. Pero entonces, bueno, hay que tener cuidado de eso. O sea, si se va a recrear, no se recree en los errores, ¿sí? Fíjese que esta palabra aquí, para recrearse en los errores, es dar rienda suelta al deleite, específicamente, lo que decía de debilitar la mente, eso es. ¿Qué significa deleitarme en mis errores? Darle rienda suelta, o sea, no tomar la rienda, no tomar el control de la situación, eso es. Y entonces fíjese, aquí le voy a dar 3 cosas que dice la Biblia que el Señor usa para recrearnos. La primera es Isaías 56:7, ¿no? El apóstol Pablo Romanos 7 decía, yo me voy a proponer deleitarme en la ley de Dios, o sea, me voy a sujetar a la ley voluntariamente. Muy bien, la escritura, ¿no? La Biblia. Isaías 56:7 dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Entonces, ¿en dónde? En la casa de oración. Entonces ahí usted tiene que ver, o tenemos que ver, que nuestra iglesia, nuestra congregación sea una casa de oración, porque el Señor Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dijo a la gente religiosa, a los líderes de su época, les dijo, mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones, la han convertido en casa de mercado, y tendríamos que ver qué es lo que significa. Pero entonces no tenemos que caer en un lugar así donde todo se vende, donde todo tiene un precio, como ahora que pasó este mentado avivamiento de Asbury, ¿verdad? Yo me imaginaba muchos de esos de las mega iglesias que todo quieren pactar con dinero de, ay, como no estuve ahí para ahorita pedir una mega ofrendita y sellar este avivamiento, se les fue de las manos. Bueno, hay lugares donde así todo le venden, tenga cuidado. Pero entonces si el lugar donde usted va o donde usted le pide a Dios que lo lleve es una casa de oración, bueno, entonces ahí el Señor lo va a recrear, y a través de la oración misma, donde, como si usted lee los salmos, usted va a poder leer. El rey David siempre le decía a Dios tal cual se sentía, no le escondía nada. Señor, mira, me siento así, me siento defraudado, siento que me abandonaste, siento que te has tardado en responderme, tal cual le decía. Pero una vez que le decía eso, también siempre terminaba alabando a Dios, ¿no? Dice, pero recibía ese consuelo de Dios, lo que le quiero decir. Pero si usted no ora, obviamente lo está hablando aquí, dice Isaías, una casa de oración. Ok, no quiere ir a la iglesia, ahí en su aposento, en su lugar secreto, ora. Porque si ahí no ora, pues entonces está medio perdido, ¿no? Por eso no tiene deleite, pues se va a dormir amargado, frustrado. ¿Quién lo va a consolar? ¿Quién lo va a fortalecer? ¿Quién le va a renovar las fuerzas? ¿Quién le va a dar el sueño? Yo le he comentado ahora que estoy padeciendo lo de una sesión médica. Ahí a partir de ahí surge el insomnio, ¿no? Cosas que a veces uno no padece por la edad. De repente llega el insomnio también, ¿y qué hace? A perder el tiempo, a contaminarse con las cosas que puede tener acceso en su teléfono en la noche. O se pone a buscar de Dios. Yo me pongo mis audífonos y me pongo alabanzas o predicaciones. Me he oído hasta 3 predicaciones, ahí puede medir mi insomnio, ¿no? Hasta 3 predicaciones me estoy chutando, ¿no? De 1 hora. Entonces, está ahí, ¿no? Su mente no divaga, ¿no? Su mente está enfocada. Pero entonces usted tiene que buscar una casa de oración para que entonces el Señor ahí lo vaya recreando. Luego, Salmo 51:8, fíjese, el rey David dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. O sea, y cuando usted busca esa palabra, recrear ahí, dice es envolverse de un ambiente de gozo y alegría. Entonces, si usted por sí mismo ya no le haya sentido a las cosas, no, bueno, también dice Proverbios que guardes
pie de la casa de tu amigo, dice, no sea que lo fastidies, que lo canses, entiendo, o sea, entiende esa parte también. Pero cuando hay una oportunidad como los domingos, que es un día de adoración, de buscar al Señor, vaya a una iglesia, vaya a un lugar donde hay un ambiente así que, aparte le van a dar comida gratis. Bueno, la mayoría hay unos que la van a cobrar. Pero sí, ¿no? O sea, vaya, o sea, envuélvase así, no le estoy diciendo que se vaya a la fiesta, al baile. Pues es lo que estaba diciendo, mire, préstale la tejana, ahorita me voy al baile, ¿no? No ese tipo de gozo y alegría, estamos hablando está diciendo a Dios directamente, tú hazme oír gozo y alegría, y se arreglarán los huesos que has abatido. Obviamente este Salmo 51, si usted no lo sabía, empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, porque he pecado, me he rebelado. Después de que reconoce su pecado, entonces David le dice, hazme oír gozo y alegría. Entonces es ese contexto, cuando usted reconoce su pecado, su situación, le pide a Dios, y ahora que he reconocido, permíteme, o sea, hazme oír gozo y alegría, para que puedan recrearse aún los huesos que han sido abatidos, porque se lo comento también, cuando la Biblia habla de huesos abatidos, se refiere cuando uno calla cosas. Dice el mismo Salmo, dice, cuando callé o mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Fíjese que los estudios determinan o han dado a luz la comprobación de que todos los problemas óseos, osteoporosis, cáncer en los huesos, mucho es por pecados ocultos que uno no confesó, o por cosas que la gente guardó por años y que no dijo y que no pudo expresar y que no buscó la manera. Ahí están los estudios, tanto secularmente como teológicamente o eclesiásticamente. Entonces por eso aquí David dice, confiesa primero, y llega al punto del verso 8 donde dice, hazme oír gozo y alegría para ser recreado. Y luego ya los que somos casados, Proverbios 5:19 dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Ya sé que muchos se van a rascar la cabeza aquí, ay, si me amara, ¿va? Fíjese, le decía a mi esposa que esta es la única vez que aparece la palabra caricias en la Biblia tal cual. Qué interesante, ¿no? Y es algo bien importante, bien bonito, porque bueno, ahí tendríamos que dedicar un tema exclusivo para hablar de esto, pero yo solamente le voy a compartir esto. ¿Qué significa las caricias? ¿Es algo literal? En primera instancia, sí. Pero sabe que básicamente se refiere a algo que nos cuesta mucho, mucho trabajo a todos los hombres, Es parte de nuestra naturaleza. Y me refiero a escuchar el corazón de la esposa. Así como usted lo oye, lo que dice este verso de Proverbios 5:19, uno es recreado cuando uno desatiende todo su mundo, su estrés, Yo procuro concentrarme, o sea, no le digo que lo logro, me cuesta, pero al menos muchas veces procuro, oigo música, le apago, me concentro porque ya sé que se me va a ir el avión, me pregunta, ¿me pasa como a usted? O si solo me pasa, pues ahí discúlpame, amor. Que dice, a ver, dime lo que te dije. ¿Qué me dijiste? Cuesta trabajo escuchar el corazón, pero fíjese que es un medio que Dios ha provisto para recrear al hombre. Y obviamente aquí dice, ¿verdad? En su amor recréate siempre. Y aquí tendríamos que hablar, bueno, ¿qué tipo de amor, verdad? Porque a lo mejor me ama a su manera, bueno. Estamos entendiendo que somos gente que va a cumplir todo lo que dice 1 Corintios 13, ¿verdad? El amor es sufrido, es benigno, es paciente, todo lo que dice ahí, ¿no? Para que tenga un parámetro, y bueno, ¿qué amor, verdad? Para que también la mujer se esfuerce y diga, ¿ves? ¿Me tienes que escuchar? Sí, pero también aquí dice que tu amor me va a recrear, ¿no? Y no está diciendo, no lo está circunscribiendo a la manera como lo entiendes, sino que está dando un parámetro. Y bueno, para terminar, fíjese que decíamos al principio que Edén es un deleite, ¿no? En sí mismo. Entonces ya le di aquí cómo recuperar el deleite, bueno, apegándome a la palabra, buscando una casa de oración, arrepintiéndome, confesando para oír gozo y alegría. Si soy casado, pues escuchar el corazón de mi esposa. Pero entonces fíjese que ahí en Edén dice la Biblia que en medio estaba el árbol de la vida, ¿verdad? Yo no sé y nosotros entendemos, vemos en Apocalipsis claramente que dice, bienaventurados los que se ganan el derecho de entrar por las puertas de la ciudad y participar del árbol de la vida. Una iglesia que vence también dice, el que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Pero fíjese que hay cosas que nosotros podemos trabajar aquí, porque pues mientras no lleguemos al cielo o a la presencia de Dios, pues tenemos que trabajar aquí, ¿verdad? Con lo que tenemos. Mire, busque ahí en Proverbios 3:18, dice, la sabiduría es árbol de vida para los que la consiguen. ¿Quiere tener usted un árbol de la vida? Busque la sabiduría. ¿Dónde comienza la sabiduría? Dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tema a Dios, guarde sus mandamientos. Porque aquí dice, al que la consigue. También dice la Biblia, el que se ve falto de sabiduría, pídala a Dios.
Yo no sé si usted, pedimos muchas cosas, no Señor, ese Lamborghini, esa mansión de tantos millones de dólares, pero ha pedido sabiduría, porque dice, el que la consigue va a ser un árbol de vida, ¿sí? Proverbios 11:30 dice, practicar la justicia, esta es la versión, la PDT, palabra de Dios para todos, dice, practicar la justicia es árbol de vida, el sabio da vida nueva a la gente. Dice la Biblia que el que gana almas es sabio, pero entonces dice aquí, practicar la justicia, como le decía, ¿no? Con la esposa, con los hijos, con los amigos, porque dice la Biblia, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. A veces le reclamamos al amigo, es que no me llamaste, no fuiste a ver. La misma distancia que hay de tu casa a la mía es la misma que hay de aquí para allá y de allá para acá. Lo mismo que te va a costar agarrar el teléfono y marcarme, lo mismo que, sí, o sea, ok, no te he llamado, pero es exactamente lo mismo. Por eso la Biblia dice, Proverbios 17, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Le digo esto porque es un ejemplo de cómo practicar la justicia y que sería un árbol de vida que le va a dar deleite también. Proverbios 13:12, cuando se pierde la esperanza, se debilita el corazón, pero un deseo alcanzado es un árbol de vida. Entonces vuélvase a poner deseos en la mente, le digo, cuando pierde el deleite es que ya no le hallo yo sentido. Bueno, póngase un deseo, ¿verdad? Deseo alcanzado es un árbol de vida. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer con lo que hace? No, pues yo quiero deleitarme, yo quiero disfrutarlo, yo quiero que sea efectivo, que sea productivo, que tenga sentido. Bueno, entonces en la medida que ya cumple todo lo demás de la casa de oración, de apegarse a los mandamientos de Dios, todo, cuando alcance ese deseo va a ser un árbol de vida. Y por último, Proverbios 15:4, la palabra amable es árbol de vida, la palabra perversa destruye el espíritu. La palabra amable es árbol de vida. Entonces, si ha perdido el deleite y por esa amargura, así como a mí llámenme Mara, ¿no? Porque yo no, ¿por qué qué tienen de bueno los días? Bueno, a partir de esta noche propóngase tener palabras amables, para que entonces venga otra vez ese deleite a su vida. Obviamente esto no va a ser otra cosa sino de lo que llena su corazón, porque así lo establece la palabra, que de la abundancia del corazón es que habla la boca, ¿no? Entonces espero que le haya servido. Le digo, hay cosas que no mencionamos, que tienen que ser un tema más específico, como los matrimonios o las relaciones interpersonales. Ahorita fue un tema así muy general, pero creo que es muy útil, y si les es útil, pues ahí denle like, compártalo, ayúdenos a difundir el mensaje de la palabra, porque lo que queremos es lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No, Dios no quiere que ande usted ahí todo desanimado, amargado, sin sentido y haciendo las cosas por hacerlas. No, sean buenas o malas, ¿verdad? No, sino que tengan ese sabor, que lo disfrute, porque dice la Biblia, eso es el todo del hombre, que disfrutes lo que Dios te permite hacer, que disfrutes el fruto de tu trabajo, ¿sí? Entonces, ya nada más para terminar, permítanos orar y vamos a pedir esa bendición de Dios. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Como siempre te pedimos que selles esta palabra en nuestro corazón con tu espíritu y que nos ayudes a llevar fruto, ese fruto que esperas, en lo tangible, en el día a día, Señor. De nada nos sirve tener solamente conocimiento si no lo podemos palpar, si no lo podemos manifestar en nuestra realidad, Señor. Tú sabes cuántos adultos, cuántos matrimonios, cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, quizás aún cuántos niños, en este día, en esta noche, en este momento, Señor, no le encuentran el sentido a la vida, Señor. No le encuentran el sentido a lo que hacen, Padre. Muchos lo hacemos porque somos responsables, porque tenemos que, pero si nos preguntas si lo disfrutamos, si somos felices, la respuesta es no, Señor, y tú lo sabes. Y sabemos que quizá nuestra realidad no va a cambiar con esta palabra. O sea, el trabajo va a estar ahí, la familia va a estar ahí, esa persona va a estar ahí, pero lo que sí podemos cambiar es el corazón, Señor. Como decía el apóstol Pablo, según mi hombre interior yo me voy a deleitar en la ley de Dios. Voy a aprender tu palabra, voy a poner por obra tu palabra. Voy a buscar un momento de oración donde pueda expresarte tal cual me siento, pero también una vez que yo confiese y reconozca, pueda pedirte como salmista que me hagas escuchar gozo y alegría para que se recreen mis huesos, Señor. Si somos casados, Dios, ayúdanos a los hombres a escuchar a nuestras mujeres, Señor, pero también a las mujeres a amar a sus maridos, Señor, porque a veces esa misma pérdida del deleite, del sentido, del sabor, pues a veces es solamente una apariencia, solamente una monotonía, como el mismo mundo dice, pero ya no está esa llama encendida, Señor. Pero tú eres el que hace nuevas todas las cosas, Señor. El que está en Cristo, dice tu palabra, es nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas.
todas las cosas viejas pasan o van pasando y tú las haces nuevas, Señor. Es lo que te pedimos en esta noche, Señor, que cada uno en su realidad, cada uno en la situación que esté viviendo, pueda retomar ese deleite, ese sabor, ese gusto, y que pueda deleitarse en ti cada día, así como dice tu palabra en el Salmo 34, Señor, que al deleitarnos en ti, tú vas a tener a bien a concedernos las peticiones de nuestro corazón, después de que nos deleitemos en ti. Ayúdanos a vencer el deleite malo, el deleite que nos va a apartar de ti, el deleite que nos va a causar problemas familiares, interpersonales, con nosotros mismos, que nos va a llevar incluso a un vicio, a una cárcel que no podamos salir. Líbranos de esos deleites, Señor, pero llévanos a ese deleite tuyo, ese deleite sabio, ese deleite santo, sano, que podemos encontrar en ti, para así ver nuestro deseo cumplido en tu nombre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bendiciones, nos vemos en la siguiente transmisión.